Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo. En esta sesión vamos a hablar sobre el cursor 3D. ¿Qué es el cursor 3D? Voy a acercar aquí bastante a este elemento. Muy bien, tú ves en este elemento un círculo discontinuo de rayas amarillas y rojas y en su centro ves un punto naranjado. ¿Ok? Ese punto naranjado pertenece al elemento cubo y ese es el origen del cubo. Mientras que el círculo discontinuo de rayas rojas y blancas es lo que se llama el cursor 3D. Ambos se encuentran en este momento en la posición 0,0,0. ¿Sí? Todos están allí en esa posición. Lo que vamos a hacer es moverlos para ver cómo afectan mover mi origen o mover mi cursor 3D. El cursor 3D es una ayuda que te da Blender. Todo elemento nuevo que crees se va a crear sobre el cursor 3D. ¿Sí? Es decir, si yo creo cualquier elemento nuevo, se va a crear, su origen va a estar sobre el cursor 3D. Veámoslo rápidamente. Entonces yo voy a seleccionar aquí este elemento. Tengo mi cubo, tengo este. Voy a mover este cubo, entonces recuerden que yo lo muevo. Y miren que el origen se fue con el elemento cubo, pero el cursor 3D se quedó sobre la posición 0,0,0. ¿Sí? Si yo vengo acá, si yo selecciono el cubo y vengo a la transformación, noten que ya el cubo, el origen del cubo, no está en 0,0,0, sino que está en menos 0.55, 3.21 y menos 0.14. Pero el cursor 3D se quedó allí. Y cualquier otro elemento que yo cree, cualquiera, vamos a poner un toro, ¿sí? Un torus, el centro o el origen de ese torus va a coincidir con el cursor 3D. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo muevo yo ese cursor 3D? Tengo muchas formas de hacerlo. Puedo seleccionar la herramienta cursor y donde yo haga clic va a quedar el cursor 3D. ¿Sí? Mucho cuidado, porque a veces crees que estás dando clic en un lugar, pero recuerda que esto es un espacio tridimensional. Entonces fíjate bien si lo estás poniendo por encima, por debajo, dónde lo estás poniendo. Y allí estás poniendo el cursor 3D. Otra forma de mover el cursor 3D es aquí. Recuerda que este menú lo sacas con la tecla N. Aquí en el menú View puedes poner un lugar del cursor 3D. ¿Sí? En este momento lo tenemos en este punto, pero yo también podría ponerlo en el punto 1,1,1. ¿Sí? Y allí ubiqué el cursor 3D. Eso es otra forma de yo ubicarlo. Otra forma de yo ubicarlo sin importar la herramienta que yo tenga seleccionada es a través de Shift y el botón derecho del mouse. Si yo premo Shift y el botón derecho, con esto también voy a mover el cursor 3D sin importar qué herramienta tenga yo seleccionada. Entonces vimos tres formas de mover el cursor 3D. Ahora, si yo tengo mi cursor 3D acá arriba y voy a crear cualquier elemento, vamos a crear otro cubo, el origen de este nuevo elemento quedará conectado con la posición del cursor 3D. ¿Sí? Para que lo tengas en cuenta. ¿Qué podemos hacer con este cursor 3D y por qué les digo yo que es una ayuda? Vamos a dar ahora el atajo Shift S. Con Shift S y si lo suelto, miren que el menú se desaparece. Entonces lo tengo que dejar conectado Shift S. Y con Shift S yo tengo varias opciones. Por ejemplo, yo le puedo decir que el cursor, todos los que dicen cursor es cursor 3D, yo le puedo decir que el cursor se vaya al origen del mundo. Entonces, si yo le doy eso, clic, ¿sí? Perdón, Shift S, y yo selecciono
el origen se va, perdón, el cursor 3D se va al origen del mundo. Estos menús flotantes son un poquito, varían un poquito de Blender a Blender. Realmente es más fácil. Mire que aquí aparece un número, es el 1, el 2, el 3, el 4 en sí. Es mejor seleccionarlos con el numpad, es decir, con ese teclado numérico que tienes a la derecha de tu teclado. Por ejemplo, si yo en ese momento le doy 1, seleccione la opción 1 y con eso el cursor 3D de nuevo se fue al origen del mundo. ¿Sí? Veamos qué otro menú hay allí. Por ejemplo, yo podría enviar el cursor 3D a la pieza seleccionada. ¿Cómo lo hago? Entonces, si selecciono esta, o el torus, o el cualquiera, si yo selecciono esta, por ejemplo, Shift S, y le digo que el cursor se vaya a la selección, pues con el 2 lo que hago es eso, que el cursor 3D se vaya hasta el elemento seleccionado. Hay otros, Shift S, por ejemplo, hay uno que se llama que el cursor 3D se vaya al elemento activo. Entonces recuerden que hay dos diferencias. Una es el elemento seleccionado y el otro es el activo. Por ejemplo, si yo selecciono este y luego selecciono este otro con Shift, recuerden que el que va a quedar activo es el último. Los dos están seleccionados, pero el activo es el último que escogí, que está representado por un color más amarillo. Entonces, de nuevo, si yo le doy Shift S y le digo que mándeme el cursor 3D, por favor, al activo con 3, lo que va a hacer es que lo va a mandar al último. ¿Correcto? ¿Qué más hay por aquí? Cursor 3D al origen del mundo. Hay otro que es cursor 3D al grid. ¿Sí? Este es más difícil a veces de maniobrar. ¿Por qué? Porque miren dónde está el cursor 3D en este momento. Y si yo le digo, voy a poner el cursor 3D por aquí, por acá. ¿Sí? Y si yo le digo que me lo manda el grid, cursor 3D al grid, ¿sí? Lo que va a pasar es que lo va a mandar al más cercano, como dice ahí, snap, lo lleva al el cursor, perdón, cursor 3D al grid, que es este que está aquí, me va a mandar el tercero al más cercano. Pero el más cercano no necesariamente es el grid que está en el piso, ¿sí? Si tú ves, este cursor me lo mandó a un punto muy extraño. ¿A cuál punto me lo mandó? Al grid de la vista más cercana. Entonces recuerde que con Alt yo volteo a la vista más cercana. Entonces mire a donde me mandó el cursor 3D, ¿sí? Me mandó el cursor 3D al grid más cercano, de la vista más cercana. Entonces esto es cuando estamos trabajando en vistas ortográficas, me hace un snap, me lleva el cursor a la vista más cercana. Muy bien. Vamos a ver qué más tiene este menú. Shift S. Ahora está otro cursor, es decir, el inverso. ¿Listo? Vamos a ver qué hacemos. Entonces voy a soltar Shift S, voy a seleccionar este y voy a hacer lo contrario. En vez de llevar el cursor a la selección, voy a llevar la selección al cursor. ¿Cómo lo hago? Shift S, me voy de selección al cursor, es decir, el 8. ¿Sí? Y con eso me lleva, la selección al cursor 3D. ¿Ok? Control Z. Vamos a ver otros. Por ejemplo, ¿qué más hay aquí? Está la selección al activo. ¿Cómo funciona ese selección al activo? Pues, por ejemplo, yo tengo estos dos elementos seleccionados y voy a llevar el seleccionado al que está el activo. ¿Sí? O sea, el cubo lo voy a llevar al torus. Entonces, Control S. Voy a llevar la selección al activo, me paro aquí, suelto, y lo que hace es llevar el cubo al torus, porque el cubo era donde estaba la selección y el torus es donde estaba el activo. Muy bien, todos estos elementos que nosotros hemos visto en estas sesiones, a veces no las vamos a recordar por el shortcut, ¿sí? Que Shift S, que tantas cosas. Todos estos tienen un menú. Entonces, por ejemplo, si yo me voy al menú Object y dentro del menú Object busco el Snap, están todos esos que estaban en el Shift S. ¿Sí? Todo eso que está en el Shift S es lo mismo que está aquí. Y hay muchos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me voy al View y me voy por aquí al Viewport, soy capaz de ponerlo en el top, en el bottom, en el front, en el back, en el right, en el left. ¿Sí?
Si me voy a navegación, también entonces puedo hacer paneos, puedo hacer zoom in, zoom out, ¿sí? Todas esas cosas que hemos visto con los shortcuts en las sesiones pasadas también están en los menús. Entonces la invitación es a que navegues, vayas viendo todas las cosas que nos ofrece el menú, la selección, y vayas llevando todos, utilizando todas estas cosas, pues obviamente todas las vamos a seguir desarrollando. Bueno, nos vemos en la próxima sesión.